Ya, muy bien. Ya, la mayoría está escribiendo en el chat. Vamos a dar inicio a esta jornada del día de hoy. ¿Ya? Hoy tenemos un día interesante por el tema que nos convoca dentro de este programa de gestión de negocios en chocolatería. Y hemos invitado a una persona especializada en el tema, ¿ya? De buenas prácticas de manipulación de alimentos y todo lo que tiene que ver con la implementación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Voy a pedirles a todos que tengan su micrófono apagado para que puedan escuchar y cuando se les dé la indicación pueden encender su micrófono y su camarita, ¿ya? Para que no tengamos problemas de escuchar lo que el ingeniero Pablo Pizardi nos va a contar. ¿Ya? Les voy a presentar al ingeniero Pizardi, él tiene la cámara encendida para que lo conozcan un poco. ¿Ya? Él es socio de nuestra consultora PSI Consulting SAC y bueno, tiene más de 18 años de experiencia trabajando con micro y pequeñas empresas en la implementación de sistemas de gestión de calidad. ¿Ya? El día de hoy nos va a exponer el tema de buenas prácticas de manipulación de alimentos, BPM, en emprendimientos y negocios de alimentos en el contexto del COVID-19. ¿Ya? Yo quisiera, para que el ingeniero los pueda conocer y antes de que se pueda presentar, cada uno de ustedes, de los presentes, haga una pequeña presentación por el chat poniendo su nombre, ¿ya? Su nombre, no es necesario un nombre y apellido, y qué tipo de negocio tiene. ¿Ya? Chocolatería, bombonería, tienda, repostería, etcétera. ¿Ya? A ver, por favor, todos preséntense para que el ingeniero pueda tener claro el tipo de negocios que tienen y pueda direccionar también su presentación en relación a sus negocios. ¿Ya? Escriban por favor en el chat. Sí, Omar, eso está correcto, ¿no? En la medida que van, digamos, describiendo un poco para leer el chat y poder, personalizar la presentación, ¿no? Ok, Sí, para hacerlo más interactivo también. así es, ingeniero. Ahí están escribiendo algunas, ya, para que usted pueda pueda leerlas Repostería perfectamente. creativa, ¿ya? Ahí está en el chat. ¿No? Ahí tenemos a Romina, desde el Cusco. Sí, tenemos emprendedores a nivel nacional. Hemos tenido esta oportunidad que esta herramienta de comunicación nos está permitiendo interactuar en esta oportunidad con emprendedores de diferentes regiones, ¿no? Esto es algo interesante que le da valor, digamos, a este tipo de programas, ¿no? Hostelería virtual, Eh, Hay una mixtura interesante de negocios entre gente que tortas. tiene mucha experiencia y gente que recién quiere iniciar su modelo de negocio, ¿no? Sí, Omar, justamente está sí, claro, los últimos años no tengo un negocio bueno. eh, Hemos estado trabajando todos estos temas y todos se centran, todos tienen una actividad económica. Me imagino las 24 25 personas tienen actividad económica y entonces, si es más formal, menos formal, de igual forma los principios que vamos a ver ahora, los conceptos, se aplican, ¿sí? Son aplicables para todos. Todos los que tengan una actividad económica relacionada a negocios de alimentos y bebidas, ¿sí? Así es, así es. Muy bien, bueno, creo que esos son los emprendedores que se han podido presentar y seguramente se van a ir incorporando en el trayecto algunos más, pero yo creo que aprovechamos el tiempo y comenzamos un poco la presentación. Me gustaría, ingeniero, que usted mismo se presente y podamos iniciar la exposición. Yo le voy a Sí, ayudar sí. con las diapositivas. Gracias, Omar. Más bien, sí, sí me copia, se me escucha bien. Ok, empezamos entonces. Buenas tardes con todas. Nuevamente con un grupo, pues, un grupo humano de emprendedoras. Según lo que me comentan, Omar, pues, es a nivel nacional, esa es digamos, uno de los beneficios de trabajar en estas plataformas virtuales. Más bien, mi nombre es Pablo Pizardi, soy ingeniero de profesión.
Omar se quedó un poquito corto, ya tengo 22 años de experiencia. Lo mío ha venido desde empresas de alimentos, desde la formación de Alicor el año 97, hacia las medianas empresas de alimentos, principalmente las molineras y procesadoras de alimentos, en esa época hacia Prona, y después las pequeñas y microempresas, principalmente en Lima Metropolitana y luego a nivel nacional. Y en los últimos años hemos trabajado mucho con emprendedoras de otros rubros, pero principalmente de alimentos, ¿no? Entonces, el contexto es otro. La buena práctica de manipulación de alimentos, BPM, es el título en Emprendimientos y Negocios de Alimentos en este nuevo contexto, pues todo cambió, ¿no? Entonces, la idea es que siempre ha existido las buenas prácticas, pero ahora, en este nuevo contexto, lo vamos a ver dentro de este peligro biológico, del cual no se escapa nadie, es a nivel mundial. Tenemos que, digamos, en este caso, las emprendedoras tienen que tener mucha más responsabilidad. Y al final les voy a compartir también una experiencia propia, porque también, además de ser profesional en el tema, también tengo un negocio relacionado a alimentos. Bueno, el objetivo del módulo es reflexionar con el grupo de emprendedoras sobre la importancia de aplicar con efectividad los conceptos y herramientas de BPM, buenas prácticas de manipulación, en el contexto actual de pandemia COVID-19, ¿ya? En el Perú y sus efectos para el desarrollo de los negocios. Claro, esto ha movido todo. Nadie lo tenía contemplado, nadie lo tenía mapeado, y pues acá no ha diferenciado pues ni por raza, ni por nivel socioeconómico, y nos ha afectado a todos. Entonces, la idea es cómo esos efectos, los efectos en el desarrollo de los negocios de alimentos, sean emprendimientos no formales, como me han escrito por el chat, o negocios formales, o micro y pequeñas empresas consolidadas, ¿no? A cargo de un emprendedor, conductor del negocio, de personas claves. Como les decía, así está en idea de negocio, probablemente tienen una actividad, de repente es más formal, menos formal, o venta en vía pública, y entonces con un 70% pues de masa laboral que gana el día a día, y entonces se hace más complejo y se hace más, digamos, retador todo este tema. El objetivo es un poco compartir esta tarde, y espero pues abrir espacios para poder tener un feedback de consultas, un ida y vuelta pues de, digamos, alguna duda, algunos comentarios. En algunos momentos lo vamos a, digamos, a contemplar. ¿Seguimos, Omar? Sí, sí, solamente para dar como una indicación que las personas que en el trayecto de la exposición tengan alguna pregunta, escríbanlo en el chat, que vamos a estar juntando las preguntas para que vaya respondiendo el ingeniero también en el proceso. ¿Ya? Continuamos. Perfecto, Omar. Sí, digamos, vamos a abrir un espacio, te pediría que puedas recopilar todas las preguntas en el momento en que, digamos, vamos a dar las respuestas y absolver todas las consultas que puedan haber, ¿no? A ver, hay conceptos básicos, siempre ha existido, y son los 3 conceptos importantes. Manipulador de alimentos. Es la persona que trabaja y está en contacto con los alimentos mediante sus manos, o con cualquier equipo o utensilio de procesamiento en cualquier etapa de la cadena alimentaria. Y entonces las emprendedoras, yo entiendo que muchas o tienen vivienda productiva, hasta hace algunos años trabajando con emprendedoras quienes querían poner un negocio, querían poner un restaurante. Ahora imagínense los restaurantes que existen y las grandes cadenas, todas las pérdidas que tienen porque no pueden sostener su actividad económica, porque pues este peligro ha sido muy fuerte. El riesgo, este peligro biológico ha destrozado la industria, ¿eh? O sea, estamos en déjenme decirle, estamos en un momento de guerra no convencional, es un enemigo invisible. Y entonces hay mucha responsabilidad en quienes manipulan alimentos, y se están hablando de protocolos y de más cuidados. Lo que pasa es que a veces pues el emprendimiento, para poder madurar en el tiempo, necesita de recursos,
necesita, digamos, de poder acondicionar, de repente empezamos en la cocina, ¿no es cierto? Comenzamos a poder adoptar y en la medida que vamos creciendo, vamos generando recursos, vamos preparando, ¿no? Pero la idea es que el manipulador de alimentos tiene una gran responsabilidad y es la persona que trabaja con sus manos transformando materia prima e insumos en un producto terminado, como pueden ser, acá estoy leyendo, postres, decoración o picarones, tengo pues dulces, tengo bocaditos, tengo postres saludables, etc. Todas ustedes son manipuladores de alimentos. Entonces, ¿la BPM qué son? Segundo concepto. Conjunto de disposiciones reglamentadas para la buena manipulación de los alimentos y bebidas en toda la cadena alimentaria. Claro, hablamos pues, la cadena alimentaria no se paró, en este tema no se detuvo, fue una actividad estratégica y quienes están a cargo del gobierno decidieron pues, no, de la chacra a la olla, han habido mercados itinerantes, no se ha parado. Han habido de repente más o menos especulación dependiendo de la región, pero aún, todavía no, gracias. Lo que sí es cierto es que es vital. El tema de alimentos no puede detenerse. Aún así, si ustedes han visto, porque entiendo que son emprendedoras que están a nivel en regiones, acá en Lima, que está más fuerte, los mercados son un foco y entonces el primer control es cada vez que, digamos, haya una transacción o se compre o se recoge frutas, verduras o algunos insumos, materia prima que ustedes necesiten, que no estén envasados, así estén envasados, hay que desinfectar. Y entonces, podemos desinfectar en casa también, sí, antes de preparar. O sea, hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Más bien, las BPM agrupa todo ese conjunto de disposiciones e inclusive existe un reglamento de vigilancia higiénico-sanitaria con la que las autoridades hacen las inspecciones. Hasta te pueden cerrar el local siempre y cuando tengas local y estés incumpliendo estas BPM. Entonces, el manipulador de alimentos tiene que trabajar con un conjunto de normas y disposiciones reglamentadas porque lo que se puede provocar es que se den enfermedades transmitidas por los alimentos, las famosas ETAs, que son las enfermedades que pueden producir o infecciones o intoxicaciones. Eso es lo que siempre ha existido. Ahora, digamos, se ha agravado el tema con este peligro, ¿no? Con este virus, con este SARS-CoV-2. Y entonces hay que tener mucho cuidado desde el emprendimiento. De repente tenemos emprendimiento y nuestros productos lo colocamos, nuestros clientes, consumidores son de repente la misma familia, el mismo entorno de amigos, de repente tenemos un Instagram, un grupo en WhatsApp y por ahí va el canal de comercialización, con mayor razón. Ahora, cada etapa, cada momento de la preparación y de la comercialización tenemos que tener mucho más cuidado, ¿sí? Seguimos, Omar. Ok. ¿Por qué son importantes las BPM? Porque previenen la contaminación del producto, ¿no? Volvemos a repetir, con el cuidado que, digamos, con más rigurosidad tenemos que dar. Porque evita problemas de salud al consumidor. Sí, bueno, eso lo voy a comentar después. Evita problemas de salud al consumidor, sobre todo en un momento, pues, en que todos los hospitales están al tope. Y entonces todos están con una misma mirada, simplemente en la atención de estos determinados pacientes y los demás, los que pueden caer por una emergencia de algún otro tipo, ¿dónde se atienden? ¿Qué más? Se reducen las pérdidas económicas, claro que sí. Pérdida de clientes, disminución de ventas, mermas, demandas. Sí, claro, viéndolo de un punto de vista de negocio, claro, ante algún problema de este tipo de contaminación, definitivamente pues va a haber pérdida de clientes. Y hoy día la palabra clave es la confiabilidad. Si yo tengo postres, alimentos saludables,
picarones, tenemos que observar cómo lo estamos, cómo lo estamos elaborando, y en la medida de nuestros recursos, digamos, ponerle más cuidado y más responsabilidad en la comercialización. Entonces, la idea es, yo creo que las emprendedoras van a ganar espacio en la medida, en la medida, eh, en la medida que, digamos, se ganen esa confianza, ¿no? Todo ese proceso esté controlado y que se pueda percibir que, digamos, se trabaja con estas buenas prácticas. Eso es lo que nos va a permitir, además, que el producto sea bueno, ¿no? Entonces, genera más confianza en los clientes o consumidores, ¿no? Además, se valoriza la marca de nuestros productos. Lo primero que hacen las emprendedoras, claro, bueno, igual en las asesorías también van a ver en la asesoría de marketing, es el tema de la marca, ¿no? El nombre de la empresa, fuera de la razón social, porque ahora vemos lo importante de ser formal. Si no eres formal, no puedes acceder ni a ningún financiamiento de los programas de apoyo que están ofreciendo el gobierno para las empresas, para poder levantar a las empresas o apalancar a las empresas. Y entonces, claro, ha sido una práctica que en un determinado momento ha dado resultados, pero ahora es importante. En la medida que el emprendedor, emprendedora, observe que su negocio va tomando forma, en algunos casos demora un poco más, en algunos otros casos puede tener un resultado más rápido dependiendo de qué tan innovador sea el producto y qué tanta aceptación tenga por los clientes, pero de igual forma va generando una marca, ¿no? Entonces, la idea es valorizar la marca porque es confiable y porque es un buen producto. ¿Y por qué es confiable? Porque se aplica BPM y eso se expresa incluso durante la preparación, durante el despacho, la entrega al cliente, ¿no? Ese momento, ahora lo que está funcionando son los delivery. Y entonces ese momento de contacto con el cliente, o cuando el cliente va a recoger, porque está abierto también esa posibilidad, o cuando el emprendedor va a entregar su producto, su pedido, ahí es el momento en que tiene que estar con todas las BPM completas. Desde el comportamiento, desde el respeto al uso de los uniformes, esa mascarilla quirúrgica, ¿no es cierto? Vemos por televisión, pues la mascarilla no es un tapaboca, es un protector nasobucal, boca, nariz. Y eso es BPM y eso da confianza, ¿no? Entonces, también tener un buen elemento de empaque para poder entregar, ¿no? Sea una doble bolsa, qué sé yo, dependerá del producto. Entonces, las BPM son importantes en resumen porque dan confianza, ¿sí? Dan confianza a los clientes, sobre todo en una época donde todos estamos estresados, donde todos estamos desconfiando en qué momento nos podemos infectar, ¿sí? Perfecto. Seguimos, Omar. Bueno, las BPM o buenas prácticas también son instalaciones y equipos operativos y limpios, sea nuestra cocina, sea nuestra vivienda productiva, sea, digamos, y eso lo estoy viendo con todos los emprendedores y gente de negocio que está saliendo a las calles a, digamos, generar sus recursos con todo derecho. La idea está bien. Salgan a comercializar, busquen su mercado, generen sus recursos, pero con responsabilidad, pues. Entonces, si voy a usar una esquina o voy a utilizar de repente un espacio en la vía pública, digamos, con todas estas prácticas, también se puede hacer. Y se ha hecho desde siempre. Digamos, con Omar, con el que trabajamos ya tiempo, lo hemos hecho con, digamos, con emolienteros, con emprendedores de venta de anticucho, etcétera, ¿no? Entonces, sí es posible cumplir con esto. Depende ya de la responsabilidad de cada persona, de cada emprendedor. Bueno, BPM también son instalaciones, equipos operativos y limpios, prácticas de buena higiene personal, adecuada manipulación y preparación de alimentos, adquisición y recepción controlada de materia prima, insumos, material de empaque y embalaje apropiado. Ojo, ojo, todo esto de acá
no solamente también hay que contemplar, y a veces eso no se está tomando en cuenta, todo lo que nuestras manos pueden tocar y que puedan ser digamos, de manipulación común. Y entonces, si tenemos un 80% de asintomáticos en el país, o vamos a un mercado mayorista, o al mercado que tenemos más cerca, el del barrio, o el del lugar que frecuentamos, hay que tener mucho cuidado. De repente ya, poder tener siquiera un pomito de alcohol permanentemente en el bolsillo. Sobre todo en el intercambio de monedas y de billetes. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, de repente los comerciantes son asintomáticos, no se han hecho ninguna prueba rápida, de repente porque se niegan a eso, o por el temor, o por el motivo que fuera, y las personas que van a consumir, a comprar materia prima, ingredientes, insumos, lo que fuera, estamos ahí, estamos ahí también, digamos, en esa posibilidad de infectarnos, ¿no? De coger este famoso SARS-CoV-2. A ver, también tiene que ver el almacenamiento higiénico y organizado de alimentos. Fíjense ustedes, la refrigeradora o la congeladora o el equipo que ustedes tengan, sobre todo para poder conservar alimentos en frío, en cadena fría, eh, tiene una distribución. Cuando nos llega la refrigeradora, la compramos, hay un manual. Y digamos, cada elemento que se coloca en la refrigeradora tiene su razón de ser, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con almacenamiento higiénico organizado de alimentos y no perecibles, digamos, lo que se conservan en alacenas o en estanterías, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. La BPM también considera esto como práctica saludable. Luego está la limpieza y desinfección frecuente en todas las instalaciones. Y ahí me quiero detener. Parte de los protocolos para los negocios de alimentos que se están reinsertando vía delivery, se les va a controlar el tema de la desinfección. La desinfección pasa por la desinfección del ambiente de trabajo y la limpieza y desinfección del manipulador. Entonces, me imagino que sus emprendimientos lo hacen en propia casa, en la mayoría de casos. Igual también hay que tratarnos como si fuera una planta de alimentos, ¿no? Como si fuera una sala de procesos. Entonces, la idea es tener permanentemente, digamos, ese lavado de manos, los 20 segundos. Hay cartillas sobre eso, estoy compartiendo una más adelante, que es lo que estaba pidiendo la ley, ¿no? Para que ustedes puedan tener ahí a la mano. Y después los ambientes de trabajo también. Los ambientes de trabajo mínimo, por ejemplo, en el caso de restaurante, que es el más evidente en alimentos, no va a operar digamos, ya el patio de comida como tal, el restaurante como tal. Tienen que reducir el aforo. Aún así, cuando abran, van a reducir al 50%. Y entonces, si antes, de repente, a partir de un negocio de alimentos, yo abría un restaurante, o a partir de un restaurante me iba bien y abría el delivery, ahora ambos tienen que tener un balance. El delivery ahora es el que va a mover el negocio de alimentos, sobre todo en los emprendimientos, ¿sí? Lo que sí es cierto, la desinfección en las personas se hace con agua y jabón, permanentemente, y cuando ustedes, en esa manipulación de los insumos y del producto terminado, de repente ya han agarrado plata, otra superficie, ¿no? Sospechen de ahí que, pues, digamos, que haya habido alguna manipulación de algún elemento que pueda estar contaminado, en ese momento se hace, todas las veces que se pueda. Y en el ambiente de trabajo, es con lejía, ahí hay hay una solución que se prepara con agua, hay digamos, una dosificación, y en negocios ya establecidos como restaurantes les piden por lo menos 4 veces esa desinfección, ¿no? Es importante porque es parte del protocolo, pero ya estaba incluida en la BPM. Esto es algo
que los emprendedores y empresarios de negocios de alimentos lo han tenido que hacer siempre porque está en el reglamento. Lo que pasa, pues, de que en los últimos años le hemos dado más prioridad al tema comercial, al tema del producto, a tener mercado, a capturar más clientes. Pero siempre ha estado ahí. Y el control de plagas ni hablar, ¿no? El control de plagas importante, el tema de la derratización, de la desinsectización, ¿no? Eso se hace una operación de saneamiento ambiental y en este caso los protocolos para empresas de alimentos, principalmente restaurantes, una de las formas de ganar confianza es de que antes de que empiecen a abrir o aperturen su servicio, hayan realizado un proceso de saneamiento ambiental de sus locales, de sus cocinas y de todo su ambiente de trabajo. ¿Sí? Eso es BPM. No sé, Omar, ahí tenemos preguntas, ¿la vas anotando? Sí, sí, podemos ir compartiéndola y ir respondiéndonos. Seguimos entonces. ¿Sí? Preguntaban, mejor podemos aprovechar, preguntaban acá si las ETACs, si podrías dar un ejemplo de ETAs, ¿no? De estas enfermedades de transmisión. ¿Seguimos? Ay, perdón. Ay, disculpa, ingeniero, estaba con el micrófono apagado. Ahí, estaba con el micrófono apagado. Disculpe. En el chat están preguntando si pueden dar un Ya, ejemplo. no te preocupes. Si podría Ya, dar un entonces, ejemplo seguimos. Control de plaga. de las enfermedades de ¿Perdón? transmisión. Si se puede dar un ejemplo de enfermedades de transmisión de las ETAs. Sí, lo coloco. Sí, estamos yendo de lo general a lo específico y voy a llegar a lo específico. Voy a llegar a eso en las próximas diapositivas. Ya. ¿Ya? Ya, ok. Otra pregunta tiene que ver con, bueno, es más un comentario, ¿no? Si tener registro sanitario no necesariamente significa tener una BPM, ¿no? El registro sanitario es el producto, ¿ya? Entonces, el registro sanitario es lo que tú, cuando tienes un producto envasado, tienes que lo vas a comercializar, alimento o bebida, tienes que, digamos, gestionar un registro sanitario que consiste en, primero, preparar una muestra del producto, del alimento o bebida y enviarlo al laboratorio acreditado en este caso por INACAL, para que te hagan una prueba del producto, de esa muestra, de acuerdo al tipo de producto, pues, ¿no? Puede ser, dependerá del tipo de producto. Puede ser un brownie envasado y qué sé yo. A ese producto se le saca el registro sanitario. Entonces, lo primero es prueba de laboratorio y con ese resultado tú lo adjuntas. Ahora el registro sanitario en Digesa es vía digital, adjuntas un expediente y con eso tramitas. Pero, ¿qué quiere decir? Claro, si tú vas a preparar una muestra de tu producto, la idea es de que las BPM, sobre todo la limpieza y desinfección de todo tu equipamiento, utensilios y mesas de trabajo, esté lo más higiénico posible para que no pueda contaminarse esa muestra y después pueda detectarse eso en los análisis del laboratorio. ¿Sí? Entonces, es parte. Que no quiere decir, de repente, pues ya yo recién estoy empezando, pero la idea es tener estos conceptos, ¿no? Es, digamos, en ese momento tú quieres hacer la muestra de tu producto para luego enviarlo al laboratorio, tiene que tener bien acondicionado, bien limpio, bien desinfectado, porque pues dependiendo del producto puede ser más sensible de coger algún microorganismo que pueda saltar después en el laboratorio, ¿no? Eso es. Hay una consulta adicional. Tiene que ver con la cadena de frío, dice, ¿no? Bueno, si se puede poner un poquito más detalles sobre el tema de la cadena de frío, si se lavan los productos y pasan por desinfección de traslado y traslado. Los productos. ¿Cómo se entiende la cadena de frío? Habría que ver qué producto, pero el tema de desinfección. No, la cámara de frío es simplemente, claro, hay productos que tienen que conservar una temperatura y la idea es, por ejemplo, ¿no? Productos marinos, o sea, tiene que
o lo que fuera, en toda la cadena desde la materia prima, dónde lo conservan y cómo va antes de procesarlo, ¿no es cierto? Tiene que tener, digamos, un equipamiento, principalmente es desde que sale, es el transporte, un transporte refrigerado, acondicionado, cuando llega a nuestras manos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener, o hay productos que, digamos, se pueden conservar a cierta temperatura en refrigeración o en una temperatura de congelación en las congeladoras, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pasa con los embutidos, del que conozco bastante, ¿no? Entonces, eso va a depender también, digamos, del periodo de vida útil del producto. Entonces, y es lo que pasa con la chocolatería, ¿no? La idea es, con estos nuevos insumos, poder tener un periodo de vida útil. Igual pasa con los alimentos que necesitan cuidar la cadena de frío, ¿no? Va a depender también del nivel de rotación, pero igual, la cadena de frío es simplemente tener todos los equipos de manera que no haya un cambio brusco, ¿no? Que pueda alterar ciertas características de esa materia prima, de ese producto en proceso o de ese producto terminado, de manera que no genera ninguna ETA más adelante. Va a depender del producto, o refrigeración o congelación. Perfecto, perfecto, está más claro, ingeniero. Continuamos. Ya, vamos. Ok, contexto actual. A ver, estimadas. Porque creo, aunque hay cuántos caballeros, Omar. ¿Cuántos tenemos? ¿28, 29? Sí, hay caballeros también, efectivamente, sí. Tenemos 30 y... Sí, no, Somos definitivamente en los 25. últimos años, este, no, el emprendimiento es pues, muy, muy fuerte, ¿no? Digamos, de las damas, de las mujeres en el país, ¿no? Entonces, en el contexto actual, 2019, ¿cómo nos agarra este nuevo escenario, ¿no? En el Perú, las enfermedades transmitidas por alimentos, las setas, afectan a todos los sectores socioeconómicos de la población. Ni hablar. Con este nuevo actor en el escenario, este Sarcos 2, con mayor razón. No es que yo tenga más dinero, más empresa, viva en un lugar mejor, tenga tal raza, profese tal religión. Nos ha tocado a todos. Se ha comprobado que más del 90% de las mismas, las setas, se originan por el consumo de comidas en restaurantes, escuelas, venta callejera, incluso en el mismo hogar. A ver, comidas en restaurantes. Y Omar no me lo va a dejar mentir. Nosotros que nos dedicamos, digamos, a la capacitación y a la asesoría, y tenemos que ver más o menos por dónde nos vamos a mover para saber cuál es el más confiable. ¿No es cierto? En las escuelas también se hablaba digamos, de la lonchera saludable, aparecieron nuevos negocios, claro, hay toda una ley, hay toda una regulación, y entonces eso otro punto. La venta callejera desde siempre, ¿no? La venta en vía pública. Digamos, hay más riesgo porque hay proliferación de microorganismos alrededor del carrito sanguchero, o, por ejemplo, de los migrantes venezolanos que en un principio vendían su arepa y su tisana. Venta en vía pública. Estés en una esquina o estés en la vía pública, hay también por el nivel de polución y otros peligros, otros riesgos. Incluso en el mismo hogar también, ¿no? De repente no se tiene una distribución del servicio de agua potable adecuada, ¿no? Eso, por ejemplo, digamos, es algo muy crítico en la Amazonía, por ejemplo, en algunas zonas, ¿no? Entonces, y eso puede provocar, digamos, todos estos alimentos, estas setas. Ok. La causa más frecuente de los brotes de tales enfermedades es la deficiente manipulación de los alimentos. ¿Quién manipula? El manipulador. Debido al incumplimiento,
o a la inadecuada aplicación de procedimientos higiénicos. O de repente esos procedimientos no existen o no los conocemos y trabajamos, claro está bien, con sentido común, con responsabilidad, con prolijidad, mucho cuidado, pero no existen procedimientos. Y entonces los procedimientos están. Yo creo que, Omar, uno de los puntos también, ese reglamento de vigilancia higiénico-sanitaria, si tú quieres dedicarte a un negocio, tienes que ver cuáles son las normas que regulan ese negocio. Desde el año 98, la 007, la resolución 007 del año 98 del Ministerio de Salud, te plantea todo eso. Y entonces la idea es, claro, yo me voy a dedicar al negocio, pero también ahora con mayor razón, el cumplimiento legal en toda actividad económica con este tema ha surgido por todos lados. Por eso hay protocolos por todos lados, ¿no? Es la palabra de moda, protocolo. Siempre ha existido. Y en alimentos se llama buenas prácticas de manipulación que se expresa en un reglamento de vigilancia higiénico-sanitaria. Es importante eso porque pues es la causa más frecuente de los brotes, es la deficiente manipulación, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, el manipulador ahora tiene una gran responsabilidad en este contexto de pandemia. Seguimos, Omar. Ajá, sí recuerdas eso, ¿no? Yo sí recuerdo. A ver, Coméntelo. claro que sí. Para poder construir lo que es el ceviche, el plato de bandera del Perú, hubo una gran campaña. En ese momento, de una institución pública que, digamos, jugó todo su presupuesto por una apuesta de este plato. Ceviche Imagen del Perú, campaña 2002-2003. A partir de ahí se construyó el modelo de lo que debían ser las cevicherías. Y esos modelos se han clonado, se han replicado, se han personalizado, y de repente, de acuerdo a la región o a la zona, si es en el norte, el ceviche tal, ¿no es cierto?, de Mero, y de repente si es en Chachapoyas, también el ceviche, si de repente es en Huaraz, y igual en Tacna, o en Lima mismo, ¿no? También, y está porcionado, ¿no? Son esos 300 gramos de cubo de pescado, y son las onzas de camote, y el choclito, y de repente quizás, de acuerdo a cada región, tiene también sus particularidades. Pero se fue construyendo un modelo de negocio donde, digamos, participaron los decisores, es decir, los emprendedores que ya, digamos, estaban formando todo este boom. Claro, entendemos que don Gastón Acurio, que es el visionario, el impulsor de la gastronomía, estuvo por ahí, año 2000, 2001, y todo eso se alineó. Se alinearon las estrellas para la gastronomía, tan es así que en pocos años el Perú tenía y sigue teniendo, y ha estado muy golpeado por esto, la mayor cantidad de escuelas de gastronomía en Latinoamérica. Y entonces hemos ido construyendo una industria de la gastronomía y de lo que está alrededor, y están los postres y están todo lo demás. Tenemos un valor ganado, hay que protegerlo, siendo confiable y sin VPN. Entonces, ¿por qué pongo el plato? Porque también hubo, para esta experiencia, recuerdo mucho, hubo un equipo como de 30 personas, ingenieras la mayoría, se hizo toda una prueba, y la idea es, no es que el peruano tenga el mejor estómago del mundo o la flora intestinal más fuerte. Consistió en una práctica, digamos, de comer 3 ceviches 3 días seguidos, y en el tercer día, por mejor ceviche, o porque era el guarique, o porque era el compadre, o porque era el empresario, el emprendedor que trabaja muy bien, ¿no? Tenía un efecto. Hay una carga, digamos, microbiana que, digamos, se traslada al producto en ese tercer momento. Entonces, digamos, hay que tener bastante cuidado, y yo veía mucho en esa época, lo primero que se le invita a un turista o a un familiar que retorna de tiempo, familiar o amigo, es esto. Pero digamos, se viene con otras dinámicas, con otras costumbres, ¿no?
Por ejemplo, los argentinos no, es crudo y es picante, no van, muy pocos, por ejemplo. Entonces, cada plato, cada producto, cada vianda, cada alimento tiene un nivel de responsabilidad detrás. Lo que sí es cierto, que sí extrañamos un buen plato de ceviche a estas alturas. Es producto de esa campaña, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? 18 años. Entonces, los procesos que dan resultados toman tiempo, pero digamos, dan resultados sostenibles. Y eso es lo que hay que proteger, sobre todo en un plato que es crudo, es curado en limón, nada más. ¿Cómo podemos darle confianza? Entonces, lo que se ha perdido es la confianza. Un delivery de ceviche, por ejemplo. ¿Resultaría? No lo sé. Tengo amigos que están en eso, vamos a ver. Hay cuántas cevicherías en el país. Por decir un plato nada. Y entonces, las BPM son importantes en este contexto porque te brindan, digamos, al cliente o consumidor la seguridad o por lo menos tienen la percepción de que ha sido trabajado en una sala de procesos y despachado por un delivery que te va a llegar tal cual y no te va a provocar ningún efecto negativo. Seguimos. Ok, acá venimos entonces. Sí, principalmente existen tres tipos de peligros en la preparación y expendio, ¿ah? Porque el emprendedor, y les habla uno, claro, prepara y también a través del delivery entrega su producto, expendio, ¿no? Entonces, hay peligros físicos, el polvo, arenas, piedritas, astillas, insectos, ¿sí? Un cabello, ¿verdad? Todo lo que es tangible, peligros físicos, todo lo que puede, digamos, en algún momento de la preparación, insertarse, introducirse en nuestro plato, en nuestra vianda, ¿no? En nuestro postre, y el cliente lo consume y viene la insatisfacción física. Tiene un efecto negativo, puede ocasionar pérdida del cliente, insatisfacción, pero se puede manejar, tiene solución, siempre y cuando, digamos, corrijamos y apliquemos las BPM cada vez con mayor prolijidad, con mayor cuidado. El otro tipo de peligro son los químicos, los plaguicidas, metales pesados, detergentes, pinturas e impresiones de los envases. Por ejemplo, o compramos fruta o verduras y de repente si no procede, digamos, de un manejo del cultivo responsable desde la finca o de la chacra, es transportado, llega al mercado mayorista y igual también hay manipulación y nos lo llevamos a la casa. Y entonces es peligroso porque pues esos químicos digamos, se trasladan al producto que estamos preparando. Incluso pinturas e impresiones en los envases. Recuerdo una anécdota con Omar. No sé si habrá alguien de Cajamarca, pero eso pasó así. Igual, como les contaba, estábamos igual, salíamos de una reunión, nos tocó almorzar, nos recomendaron un restaurante, entramos y en el pedido, nos toman el pedido, todo correcto, muy bien, y sentíamos un olor, ¿no? Un aroma, un olor medio raro, ¿no? Y era pues que en ese momento del consumo de menú, de expendio de alimentos, estaban arreglando o pintando o desinfectando, pero era un olor pues muy agudo, ¿no? Y entonces son prácticas, todo eso forma parte de las buenas prácticas. Y en Sales estábamos ahí, ¿no? Tuvimos que abandonar, recuerdo eso, nos quedó como experiencia de un tema químico, pues. ¿Qué más? El biológico, que era, uh, de repente era el peligro, que digamos, estaba controlado hasta que ha pasado y se ha puesto, pues, digamos, se ha puesto evidente, en evidencia, ¿no? Bacterias, hongos y el famoso virus. Aquí hay un concepto importante, estimados. El virus se llama SARS-CoV-2.
es el virus. El COVID-19 es el efecto, ya cuando estás infectado. ¿Eh? El SARS-CoV-2 provoca COVID-19. Así es la figura. La idea por el nombrecito más pegajoso, que queda más, COVID, 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 pero el COVID pues es el efecto, ¿no? Ya cuando estás infectado, ya, claro, quienes sienten digamos, quienes pueden, hay algunos que lo llevan, que son portadores y no sienten nada, y eso es más peligroso. Y es más, es más, hay como 80% de asintomáticos en el país, es muy delicado toda esta situación. Peligros físicos, químicos y biológicos. El biológico, el virus, que es el que está, digamos, ha movido todos los cimientos de la economía y de los negocios, grandes, medianos, pequeños y emprendimientos también, ¿no? Nos han puesto en un escenario de poder cambiar. Hay otros negocios de alimentos que se han reinventado. Restaurantes, había un hotel acá en Miraflores que se ha puesto a vender verduras por la zona. Un negocio importante que es una cafetería, la San Antonio, muy reconocida en Lima, que se ha replanteado, se ha reinventado en venta, digamos, de abarrotes y de panadería. Entonces, todo este escenario no solamente es un tema que, digamos, nos lleva a peligros que pueden ocasionar a los clientes, sino simplemente también al riesgo de perder los negocios o de mover a los negocios, ¿no? Seguimos nomás. Justamente viene ahí la explicación. Dale, dale. Ok, una más. Creo que hay una más. A ver. Alrededor de un manipulador, no, hacia atrás, atrás. Hacia atrás. En el gráfico del manipulador. Ok. Claro. En los últimos años, claro, un gran laboratorio, digamos, entre el 2008 y el 2015, 2016, fue la famosa Feria Mistura, ¿no? Donde pues se ponía a los emprendedores, a los empresarios del negocio de alimentos y bebidas en vitrina. Algunos para reforzar la marca, para reforzar su posicionamiento y a otros para ser conocidos. Lo que sí es cierto, que todos estos microorganismos están todo el tiempo alrededor de nosotros. Nosotros tenemos un sistema de defensa que nos permite combatir. Este nuevo virus, digamos, es una mutación, es una evolución. Este mismo virus SARS-CoV ya estuvo el 2003. Y entonces, pero no con la agresividad y el impacto que ha tenido este SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, los microorganismos son del tipo levaduras, que son benignos, incluso lo utilizamos para la preparación, hongos, virus, bacterias, pero están alrededor. Y hay que tener más cuidado cuando el manipulador está en plena preparación. En este caso está preparando jugos, una combinación de jugos en esa feria de mistura, ¿no? Fíjense cómo está, digamos, acero inoxidable, guantes. ¿Qué le falta ahí? Está con cofia, gorrita, está con su chaqueta, ¿no? De uniforme. ¿Ahí algo le falta? ¿De qué estamos hablando últimamente? Está tan de moda que tienes que usarlo obligatoriamente. La famosa mascarilla, ¿de acuerdo? La mascarilla, perfecto. Y de Elsa María, claro que sí. Y eso es en todo momento, ha sido desde siempre. Claro, en algunos casos, claro, estamos en la casa, no tenemos la costumbre, un tema de libertad también, ¿no? Muy bien, las respuestas. Eso ha sido desde siempre. El protector nasobucal, na, nariz, boca, ¿cierto? Es lo que le falta, claro. El tema es, ahora es obligatorio porque este virus, pues, es uno de los medios por los cuales se traslada ese virus, ¿no?
Seguimos, Omar. Y ahí venía la pregunta. Seguimos con la otra presentación. Están los conceptos, ¿no? Bacterias. Ajá. Hacia atrás, atrás. La anterior, la anterior. La anterior estaban los conceptos. Eco. A ver, las bacterias son microorganismos unicelulares que requieren de alimento, producen desperdicios y se reproducen y pueden vivir en cualquier parte en donde puede hacerlo el hombre. Claro que sí. A un nivel de temperatura, necesitan nutrientes, necesitan humedad y entonces las bacterias están en todas partes. Los hongos también, todos son microorganismos. Los hongos se caracterizan por su capacidad de adaptarse, vivir y crecer en cualquier alimento. Incluso también los hongos son parte de, digamos, cuando son benignos, son insumos, ¿no? Los champiñones, por ejemplo. Las levaduras son organismos vegetales unicelulares, tienen unos cuantos hábitos indeseables, pero que son por lo general benignos. Industria panificadora lo utiliza mucho. Y entonces hay todo un proceso, digamos, digamos un proceso industrial químico que permite pues el desarrollo de toda la industria panificadora. Los virus son microorganismos más pequeños y de estructura más sencilla. Y al parecer, digamos, por la conformación que tiene este SARS-CoV-2, es el coronavirus tiene una llave que justamente abre la cerradura del sistema de defensa que tenemos los seres humanos en el organismo. Y de repente, si te encuentra con alguna dolencia, por eso que está bien los factores de riesgo, pues. Las personas que son más propensas son quienes tienen entre 60 y 65 años, a partir de 60 años, quienes tienen de repente asma, quienes tienen de repente diabetes, quienes tienen una hipertensión, etcétera, etcétera. Son más propensos a coger esto. Entonces, a eso se le llama factores de riesgo y está en la ley del Ministerio de Salud. Y entonces hay que tener mucho más cuidado, tomar más recaudo, ¿no? Y los parásitos son organismos que obtienen las sustancias necesarias para alimentarse de otros seres vivos. Es un hospedero, un parásito, ¿no? Está la colación, pues, cuando se lleva a un adjetivo de personas, ¿no? Parásitos. Viven de otros seres. Esos son los microorganismos. Ahorita el que nos trae este SARS-CoV-2, que está ahí, que puede estar presente en un carrito de postres, de dulces limeños, o en un restaurante bien conformado, donde hay un maestro cevichero, con sus tablas, con sus envases de acero inoxidable, con todo, con su chaqueta. ¿Y qué le falta? Vuelvo a preguntar, el chat vuelve a funcionar. ¿Qué más le falta? ¿Qué otro EPP? ¿Qué otro equipo de protección? Claro, las mascarillas. Pues. Claro, correcto. Entonces, estimadas, se dan cuenta que es parte es algo cultural, algo que, digamos, lo llevamos como práctica interna nosotros desde la casa y lo trasladamos al negocio. Y cuando nuestro negocio funciona en la casa, igual practicamos. Un amigo mío, especialista también, que empezamos hace mucho tiempo el tema de consultoría, Omar también lo conoce, me decía, la cocina es una sala de procesos, me decía, es un quirófano. Él exageraba, pero ahora le doy la razón, es un quirófano. Ahora en este contexto, mucho cuidado, mucha prolijidad. Y entonces la mascarilla es como el cinturón de seguridad. Hasta hace algunos años tuvieron que poner un reglamento y multa. Pero una de las formas de cuidarse y evitar un accidente y digamos, de que me pase algo, hay que usarlo. ¿Qué nos cuesta? Es un poco de práctica y digamos, la otra solución es que mientras prepares, ni estornudes, ni hables, ni nada. Pero eso es difícil. Entonces, ya está en la ley el tema de mascarillas. Mascarillas quirúrgicas
Este es riesgo bajo, está catalogado como riesgo bajo porque no hay ningún contacto con otra persona, pero hay contacto con los insumos y con los ingredientes y con la materia prima para preparar el alimento. ¿Sí? ¿Qué más? Y en el carrito, el carrito de dulces limeños también me parece que están sin mascarillas, es algo cultural. Entonces, es algo que hay que cambiar, es algo de la nueva realidad de la que hablamos y es algo de la responsabilidad que tenemos nosotros en casa también al desarrollar nuestros productos como emprendedoras, ¿no? Está presente el Cercos 2 en todos lados. Dale, Omar. Ahora, claro, hablábamos de los microorganismos y cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de esos microorganismos. Claro, el tipo de alimento, digamos, si es carne, es pescado, es pollo, es leche, es huevos, tiene, digamos, su periodo de vida útil, sus maneras de conservar, que hay que cuidar, hablamos de la cadena de frío, si es que hay oxígeno, también el tiempo y la temperatura adecuada, los microorganismos también necesitan tiempo y temperatura, así como nosotros los seres humanos, el nivel de humedad, y en ese sentido, por ejemplo, emprendedoras que estén en Lima, el nivel de humedad comienza, digamos, en este cambio de clima ya a superar pues el 80%, 85%, puede llegar hasta 90 y más, ¿no? Y el nivel de acidez también que se tenga. Entonces, todos estos son factores que hay que cuidar, que hay que tener en cuenta de acuerdo a los insumos, a la materia prima que nosotros procesemos para poder elaborar nuestro producto, ¿no? Sean los postres, sean los picarones, sean los dulces, etcétera, las tortas temáticas. Seguimos, Omar. Claro. Sí, ahí veo varias preguntas. Como dijimos en un inicio, Omar las está ahí, digamos, seleccionando. Estamos en buen tiempo y yo creo que sí va a haber tiempo para poder responder, ¿sí? Reglamento. Claro, existe un reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, el decreto supremo de julio del año 98 del Ministerio de Salud. Así se traduce eso. El 007 es el mes y 98 es el año. Y el SA es la entidad, que en este caso es el Ministerio de Salud, con el propósito de garantizar la producción y el suministro de alimentos y bebidas, A y B, alimentos y bebidas sanos e inocuos. ¿Qué es inocuo o qué es inocuidad? Es un alimento que al ingerirlo no te haga daño. Sanos e inocuos es lo que busca, digamos, estas buenas prácticas, con el propósito, dice, de garantizar la producción y el suministro de alimentos y bebidas sanos e inocuos, se consideran los principios generales de higiene recomendados por el Códex Alimentarius. El Códex Alimentarius es el gran libro de aseguramiento en la inocuidad de los alimentos, que es un gran libro emitido en Estados Unidos y que, digamos, a partir de esas prácticas, de ese Códex Alimentarius, se generó el reglamento higiénico-sanitario. ¿El reglamento para qué sirve? Si ustedes se han dado cuenta, en empresas, sobre todo restaurantes, de todo tipo, sanguchería, chifas, pollerías, cuando va la inspección higiénico-sanitaria de parte de DIGESA, Ministerio de Salud o de, digamos, de fiscalización de la municipalidad, van respaldados con ese reglamento, si es que cumples o no cumples. Y el nivel de cumplimiento o incumplimiento se da a partir de si es que estás aplicando las buenas prácticas que están en este reglamento. Seguimos, Omar. Claro. Entonces, las buenas prácticas se basan principalmente en los programas de higiene y saneamiento. Programa de higiene y saneamiento en equipos y ambientes, te lo está pidiendo los nuevos protocolos para poder, digamos, darte la autorización para funcionar a modo delivery. Todo lo que es alimentos está funcionando a modo delivery.
de aquí hasta un tiempo más, hasta cuando pues digamos, estemos en mejor situación respecto al nivel de contagio, ¿no? Programa de control de plagas también te lo pide. Digamos, así sea tu vivienda productiva, tu cocina o el ambiente donde tú proceses, tienes que controlar esto, el tema de, digamos, ver si es que existen nidos o el tema, el manejo sobre todo, digamos, de los efluentes, del desagüe, donde pueden haber insectos, donde pueden haber roedores, ¿no? Programa de control de plagas, es principalmente eso. El programa de sanidad por suministro de agua. Ok, este es un tema importante, ¿sí? Lo vimos mucho, por ejemplo, en panaderías de comedores populares, de clubes de madres, cuando procesaban el pan fortificado para poder distribuir, ¿no? A los colegios, a las escuelas públicas, y entonces tenían un kit de cloro residual. Si utilizan agua del sistema o el agua que utilicen para preparar, se debiera medir una muestrita de la cantidad que utilicen con un kit. O sea, es un tubito con el que te permite medir si es que el cloro el cloro del agua que estás utilizando están en los niveles que no vayan a afectar. Primer control. Sí, antes era un poquito caro, ahora yo creo que quienes utilicen eso en esta época, si es que no lo tienen, tendrían que ir viendo que eh, poder adquirir uno, ¿no? O por lo menos, o por lo menos ir viendo precios, cotizaciones. A ver, lo importante es que el emprendedor conozca cuál es el alcance y la responsabilidad que tiene, por más que su negocio esté en idea, o por más que su negocio recién empiece, o por más que su negocio ya sea un emprendimiento consolidado con clientes. ¿Sí? Entonces, muy buenas las preguntas. También estamos tomando nota de dónde están los kits. Sí, perfecto, es importante eso. Pero ahora la importancia lo ha ocupado otro programa, que es el programa de vigilancia ocupacional de los trabajadores. ¿A qué se refiere? El tema de la salud del trabajador. Si tú eres un emprendedor independiente de manejo unipersonal, porque es lo normal, o de repente te apoyas en un familiar, no familiar, por alguna campaña, alguna eventualidad, ¿no es cierto? En algún momento determinado, tienes que, digamos, mínimo lo que están pidiendo es que día a día te controles tu temperatura. Claro, la ventaja para un emprendedor, por ejemplo, es de que de repente puede tener un termómetro, de su king de los equipos que tienen el Boticasa. Eso vale. Pero cuando es una empresa que tiene más trabajadores, ya tienes que tener otro termómetro infrarrojo, que digamos ahora está costando más o menos interesante, ¿no? De poderlo importar de China en $20, ahora está costando acá 600 soles en promedio. Pero digamos, un emprendedor debería tomarse la temperatura, por ejemplo. Y lo que te pide el protocolo es de que registre la temperatura del día. En las empresas, por ejemplo, se les pide que le tomen la temperatura a cada trabajador y el mismo empresario también al ingreso y a la salida. Al ingreso al local y a la salida. Entonces, además también el tema de vigilancia, el tema de salud, ¿no?, en la persona. Entonces, si es que presenta síntomas o enfermedades, por ejemplo, hay una ficha. ¿Qué puede hacer un emprendedor? Tener esta ficha de sintomatología de COVID-19. Tengo tos, estornudo, qué tipo de enfermedad, esto, el otro. Cuando es una empresa más consolidada, el empresario le pasa esta ficha a sus trabajadores y los trabajadores, como declaración jurada, lo firman. Pero pues entendemos que a estas alturas todos quieren regresar a trabajar, y entonces muchas veces puede tener algunos síntomas, pero por el afán de trabajar y de generar sus recursos, le va a poner todo bien. Es lo que suele suceder. Pero como si es que este trabajador luego está con síntomas, no lo va a poder ocultar, se va a manifestar.
Y entonces esto es muy serio. Entonces, estamos viendo que en el mercado mayorista en Lima están vendiendo pues 70 soles una prueba rápida con resultados negativos porque quiere trabajar. Y entonces ya esta fase, estimadas, estimados, pasa por un tema de responsabilidad individual. Yo sí estoy de acuerdo, ya es una etapa, la cuarentena ya, mi opinión particular, ya basta la cuarentena porque tenemos todo que empezar a generar, pero con responsabilidad. Y esa generación con responsabilidad parte de que el emprendedor trabaja en la casa y hace su despacho a sus clientes del entorno, familia, lo que fuera, con estos cuidados, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, prácticas que se pueden hacer y digamos, nos va a ir bien, porque al final vamos a ganar confiabilidad y vamos a ganar clientes. Claro, también entendiendo que tenemos un buen producto, ¿no? Eso va acompañado de que tenemos un buen producto. Seguimos, Omar. Ok, claro. Por ejemplo, almacén de productos secos, donde almacenamos, que sea fácil de limpiar, desinfectar y con buena circulación de aire. Eso es importante también. La circulación de aire, ¿no? Cómo va a depender de la distribución del local. Las aberturas, ventanas o puertas deberían tener malla protectora y no debe caer la luz del sol de manera directa sobre los alimentos, ¿no? Para que no, digamos, los afecte. Los pisos deberán ser lisos y sin grietas, en lo posible. Es la idea. Entendemos, pues, los emprendimientos se desarrollan en propia vida. A veces esto también es una inversión, pero hay que tenerlo en cuenta para cuando el negocio pueda dar para poder invertir en eso. ¿Seguimos? Ah, ok. Eso sí es importante y eso depende, pues, ya en la medida que vamos creciendo. Claro, en los emprendimientos antes, pues, todos apuntaban a tener un local, una pastelería, ¿no? En los últimos años en que nos ha tocado, digamos, capacitar y asesorar para la implementación de nuevos negocios, sí, con 42 millones de celulares en el país, sería una locura o sería una desventaja, perdón, para personas que quieran emprender un negocio. Sería una desventaja y es una inversión actualmente, es una herramienta de trabajo el tener un teléfono inteligente que nos permita pues manejar redes, estar en internet, es una herramienta y ahora, ¿cómo es la vida? 2020, estamos terminando mayo, estamos más conectados que nunca, ¿no? Y entonces ahora es más evidente que alguien que quiere emprender algo va a estar en mucha desventaja, no quiero decir que no lo pueda hacer, pero va a estar en mucha desventaja para emprender un negocio, digamos, exitoso, ¿no? Sin una herramienta de este tipo. Y entonces, acá nos habla sobre las buenas prácticas también son los pisos, deberán ser lisos y con bordes cóncavos y sin grietas, de manera de que se pueda hacer una limpieza efectiva. No tiene que haber junta entre pared y piso, tiene que haber una superficie cóncava que permita pues hacer resbalar y de repente poder al momento de baldear y digamos hacer la limpieza con detergente, con el trapeador, poder digamos pieza adecuada, completa al ambiente, ¿no? Los alimentos nunca se almacenarán sobre el piso. Eso es definitivo, a 10 centímetros, busca algún soporte, algunos utilizan una parihuela, un pallet, ¿no? Algún soporte no esté en el piso, ¿sí? Es muy peligroso. Porque de repente se ha baldeado, se ha desinfectado y eso puede trasladarse a la caja, al material de empaque y de ahí al alimento. Los servicios higiénicos, parte de cultura también, es importante, la foto no es bonita, pero es lo que sucede. El local deberá contar con servicios higiénicos para el público y para el personal, adecuados y en cantidad. Acabo de ver preparando un protocolo para un restaurante, sí, hay una norma de edificaciones que te dice por cada cuántos servicios higiénicos debería haber por la cantidad de personas en tu local. Se deberán diferenciar los servicios higiénicos de varones y mujeres y deberán estar construidos de materiales fáciles de limpiar y desinfectar, se encontrarán en perfecto estado de funcionamiento y higiene. Sí, pues, dependiendo de los recursos, claro, la idea también es, pasa por la responsabilidad
¿quién se hace cargo, no? Cuando ya hay un emprendimiento ya más consolidado, es un restaurante, tiene que haber un cronograma. Te hablan los protocolos, te piden, si tú quieres volver a operar, tienes que describir cuál es tu protocolo de limpieza y desinfección de todos tus ambientes, empezando por los servicios higiénicos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué frecuencia debe ser? ¿Con qué materiales vas a utilizar? Y en la casa también un emprendimiento individual como la que tienen ustedes debería ser igual. Porque es lo mismo, en ese momento los baños, sobre todo los lavaderos, son puntos de desinfección. Digamos, hay 4 momentos básicos, según los protocolos para negocios de alimentos, para lavado y desinfección de manos. Al inicio y al final de la jornada, antes y después de almuerzo, mínimo. 4 momentos. Y entonces con los servicios higiénicos igual también hay que tener cuidado, tiene que tener su tapa, sí, pues hay todo un tema de cuidado con eso. Servicios higiénicos, un tema muy, muy, muy delicado, de mucha responsabilidad. Seguimos, Omar. Esto, así como las mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento de 1,5 metros. Puntos básicos, 3 puntos básicos, para poder tener nuestras herramientas, para poder combatir este enemigo invisible. Punto de lavado de manos o punto de desinfección. Fuera o dentro de la cocina y en cada área donde sea necesario. Deberá contar con todos los accesorios como espejo, jabón, desinfectante, etc. ¿no? Ayudas visuales. Ahí les voy a mostrar dos infografías. Son ayudas visuales y tiene que estar, digamos, colocado como ayuda a memoria para no... ¿Qué es lo que sucede? A darle un ratito hacia atrás, antes de mostrar, Omar. Lo que sucede es que caemos en un principio, en un momento, digamos, crítico, ya retomamos esto, pero el ser humano tiene en general eso, ¿no? Digamos, va descontinuando y volvemos a la situación anterior. Bueno, ya nos confiamos. Le están llamando el famoso relajo. Entonces no podemos relajarnos porque esta situación, mientras no se encuentre una vacuna, o digamos, vamos a tener esta situación. Y por lo menos, particularmente, yo estimo mínimo 1 año. Y eso, siempre y cuando el laboratorio, pues, del empresario en Chincha, que está trabajando fuerte, consiga, pues, una enzima que sirva como para ayudar al mecanismo de defensa. Y también la vacuna. También está trabajando fuerte por allá. Entonces, el punto de la mano es importante porque se suma al distanciamiento social y se suma al uso de mascarillas que son, o protectores nasobucales, que son las 3 herramientas que el empresario, que todos, y en este caso los emprendedores de alimentos, tienen para poder combatir este peligro, ¿no? Seguimos, Omar. Ahí pasamos las cartillas, creo que estaban preguntando. Las infografías. Sí, esta es una infografía OPS, Organización Panamericana de la Salud. Cúbrase la boca y la nariz. Cúbrase la boca y la nariz. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la mascarilla, que esté pegada, ¿no? Entonces, para los procesadores de alimentos, son esas mascarillas quirúrgicas que incluso hay una norma, fueron una de las primeras normas del Ministerio de Salud, que, digamos, especificaba cómo se tenía que confeccionar, qué tipo de tela, con cuántos gramos, el modelo y todo lo demás. Ahora han salido múltiples modelos. Además, bien, en algunos casos también han salido caretas faciales. Con la mascarilla es suficiente. Hay algunos que por asegurarse también utilizan la careta facial. En el tema de seguridad y salud, el exceso no está de más, siempre y cuando te puedas acostumbrar a su uso. Luego viene cómo lavarse las manos, ¿sí? Jabonarse fuerte, profundamente, intensamente, lavarse palma y la contraparte, luego entre dedos, y es mejor en alimentos si es que tienes una escobilla. En alimentos existe una inspección de manos.
es importante. Si es que de repente tiene alguna herida o de repente tiene alguna dolencia, hay que cuidar mucho las manos y ahora más con este peligro del SARS-CoV-2. Y entonces, 20 segundos mínimos. Si puedes, más. No solamente es la palma, el frente, la muñeca y en alimentos, en planta de alimentos hasta arriba, hasta el codo. ¿Sí? Y entonces hay una cartilla, eso está en la presentación, es parte de los protocolos. Por ejemplo, lo que piden los protocolos para los negocios de alimentos, muy bien, has entrenado a tu personal en el uso de mascarillas, le presentas esta infografía y lo que se hace es, el empresario o empresaria hace una demostración. La mascarilla se coloca a partir, digamos, de las ligas, ¿no? Empieza por las orejas, ¿sí? Sin tocar buscar que sin tocar digamos, la mascarilla en sí, ¿no? La que te tapa pues la nariz y la boca. Luego, el lavarse las manos también es con una práctica. Lo hicimos mucho en panaderías, en restaurantes, sí, con todo el personal, práctica, práctica, práctica. Y esto de acá tiene que estar pegado en los puntos donde hay lavaderos, para recordarnos siempre como ayuda a memoria de que esto no debemos olvidarnos, más ahora en esta situación. Es una cartilla del Ministerio de Salud, el de lavado de manos, y el de la mascarilla es de la Organización Panamericana de Salud. Entidades, digamos, válidas en este tema. Ahí creo que va, Omar, ¿algo más? Ajá, ahí podemos comentar un poquito. Bueno, ahí me presento, mi nombre es Pablo Pizardi, esa es mi marca y ese es mi producto de emprendimiento de hace 10 años, ya es una empresa formal y ahora ha tomado más fuerza el delivery, estamos con el protocolo y estamos en pleno despacho. Y eso ha sido hoy día, antes de poder compartir con ustedes este interesante módulo de capacitación y muy agradecido a Omar por la invitación y quedo para poderlas responder las consultas y escuchar los comentarios que hubiera. Muchas gracias Pablo por tu participación y compartir un poco estos puntos importantes para la industria alimentaria. Bueno, vamos a abrir un poco la conversación. Me gustaría que todos abramos nuestras cámaras, ¿ya? Para interactuar. Por su Felizmente no somos atención muchos, y vamos. ¿ya? Nuestras cámaras para conocernos